Bueno, este video es para la clase tutorial, para resolver las actividades del día de hoy, 3 de junio del 2020. Bueno, esta actividad está basado en un tema que se denomina aproximaciones. ¿En qué consiste la aproximación? La aproximación consiste en los que habitualmente denominamos nosotros redondeo, lo conocemos como redondeo, ¿sí? Pero en realidad el redondeo es una de las formas de aproximar un número. Es una de las formas de aproximar un número. Hay dos formas de aproximar un número. Uno es el truncamiento y otro es el redondeo. Bueno, ¿qué es aproximación? Vamos al concepto de la palabra aproximación. ¿Cuál es la idea? Aproximaciones, aproximarse. ¿Qué quiere decir aproximarse? Acercarse a algo. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando redondeamos un número, con lo que decimos normalmente redondeamos un número. Pero lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre en lo que consiste un redondeo a diferencia de lo que significa un truncamiento. Hay dos formas de aproximar un número, por truncamiento o por redondeo. Vamos a poner como ejemplo un número irracional que es el número pi. Entonces, el número pi lo vamos a aproximar por estos dos métodos. Bueno, conocemos al número pi, este número irracional que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, como un valor aproximado, porque esto no es todo el valor, como 3,141592 y sigue la cifra sin repetirse hasta el infinito. También podríamos aproximar un número racional. ¿Qué son los números racionales? También tienen infinitas cifras decimales, pero periódicas. O sea que hay una cifra que se repite. Una cifra, dos cifras o tres cifras que se repiten. En el caso de los números irracionales no hay números que se repitan, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Bien, ¿qué es truncar? Truncar es sinónimo de cortar. Truncar es cortar. Entonces, si yo voy a aproximar el número pi, por ejemplo, truncando, yo podría truncar en el décimo, en el centésimo, en el milésimo, en el 10 milésimo, etcétera, etcétera. En cualquier posición podría truncar. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Y la diferencia va a estar dada en el error que voy a cometer cuando yo aproxime un número. Entonces, primeramente, para truncar o para redondear, lo que tenemos que hacer es definir con qué error nos vamos a aproximar. Si yo digo, por ejemplo, que el error sea menor a una décima, quiere decir que voy a tener que redondear el número, ¿sí?, la cifra decimal. En este caso, como es cortar, voy a tener que cortar la cifra en la primera cifra decimal. Si yo digo que quiero aproximar el número, truncar en este caso con un error menor a un centésimo, voy a tener que cortar en la segunda cifra decimal. Por lo tanto, el número pi con un error de 0,1 va a valer 3,1. El número pi con un error de 0,01 va a valer 3,14, porque estoy truncando, cortando en la cifra centesimal. Ahora, si yo digo que quiero un error menor a un milésimo, en la tercera cifra decimal vamos a tener que truncar, o sea, cortar. Entonces, ¿dónde voy a cortar? Acá al 1. Entonces me queda 3,14. 1. Bien, entonces eso es cortar, truncar. Yo estoy aproximando estos números truncando. Es muy distinto el redondeo, porque en el redondeo hay criterios que se deben considerar. ¿Cuál es el criterio?
Vamos a seguir y vamos a comparar que todos estos valores para el pi lo hicimos por medio de un truncamiento, ¿sí? Lo voy a abreviar. Y ahora vamos a obtener los mismos valores de pi, pero con el redondeo. Bueno, el criterio para redondear un número es fijarme con qué error quiero aproximar el número. Por ejemplo, con un error menor de un décimo, quiere decir que voy a redondear el número que está en la posición decimal. Para esto me fijo el número que tengo detrás de la cifra decimal. Si este número que está detrás de la cifra decimal es mayor o igual que 5, se le suma 1 a la cifra que estoy redondeando, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número mayor o igual que 5, ¿sí?, la cifra de la posición que estoy tomando como referencia, si en este caso es un 4, ¿sí?, no voy a sumar ningún número. Si fuese mayor o igual que 5, tengo que sumar 1 a la cifra que estoy redondeando. Bueno, como en este caso con una cifra, con un error, perdón, de una décima, me va a quedar simplemente el valor de pi como 3, estoy redondeando, como es 4, queda en 1 nada más. Bueno, con un error de una centésima, ¿qué cifra voy a redondear ahora? Y voy a redondear la cifra 4, porque tengo que redondear la cifra centesimal. Por lo tanto, ahora voy a redondear la posición 4. La posición que ocupa el número 4. ¿Cuál es el número que está detrás? 1. O sea que tampoco sumo nada. Simplemente queda como 3,14. Fíjense que hasta acá el truncamiento y el redondeo me están dando lo mismo número. Pero ¿qué va a pasar cuando yo pida un error de una milésima? Bueno, en este caso, ¿qué número voy a redondear? En este caso voy a redondear el número 1 que está ocupando la posición del milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. O sea que el 1 voy a redondear. ¿Cuál es el número que tengo detrás del 1? 5. Y dijimos que para 5 o mayores que 5 tengo que sumar 1 a la cifra que estoy redondeando. Por lo tanto, este número va a quedar en 3,14 y este 1 le tengo que sumar 1 más porque tengo el 5 detrás. O sea que queda en 2. Y acá vemos que el redondeo no es lo mismo que el truncamiento. Aparece un error. Bueno, siempre que nosotros aproximemos un número, estamos cometiendo un error. Yo aproximo un número, ya sea por truncamiento o por redondeo, estoy cometiendo un error. Eso tengo que saber. O sea que lo que tengo que entender de esto es que cuando aproxime un número voy a trabajar con valor aproximado, porque me está diciendo estoy aproximándome al número que tiene como valor verdadero un determinado valor. Por lo tanto, yo no estoy trabajando con valor verdadero, estaría ya trabajando con un valor, ¿sí?, que es de aproximación. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, cuando nosotros queremos realizar un cálculo, pero no queremos trabajar con muchas cifras decimales, porque muchas veces resulta imposible trabajar con tantos decimales, lo que tenemos que saber nosotros que ese cálculo va a tener un error. Dependiendo del cálculo que vamos a hacer en matemática es importante acotar el error, ¿sí? Si yo voy a calcular la inclinación del cohete que va a ir a Júpiter, sí, necesito muchos decimales. Pero si yo simplemente voy a realizar una medición, tal vez en metro, en centímetro, para cortar tal vez una madera que no implica mucha precisión, con el orden del milímetro estoy muy bien, estoy en un margen de error muy bien catalogado, ¿sí? O sea que mi margen de error me permite trabajar con un error mucho más grueso, mucho más importante. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido acá? A modo de revisar, a modo de realizar una metacognición, que yo puedo aproximar un número racional con infinitas cifras decimales periódicas o un número irracional como el número pi que tiene infinitas cifras decimales pero no periódicas.
¿Por qué recurro a la aproximación? Porque no quiero trabajar con muchas cifras decimales. Entonces acoto el error y aproximo, ya sea truncando el número o redondeando el número. Ahora la pregunta sería, ¿qué es mejor? ¿Truncar o redondear? Bueno, ¿qué le parece? ¿Truncar o redondear? ¿Cuál será mejor? Bueno, para ver cuál será mejor, en realidad debemos tener en cuenta el margen de error. Porque en el truncamiento, si bien se corta el número, y en el redondeo hay que mirar la cifra que tengo detrás para ver si le sumo 1, o le dejo el número como está, en la posición que estoy redondeando, muchas veces estos números en truncamiento y redondeo coinciden como ser, por ejemplo aquí, 3,1 en los dos casos, 3,14 en los dos casos. Pero en este caso, 3,141 y acá me da 3,142. Acá empieza a haber diferencia, ¿sí? Bien, en ambos casos, en todos estos casos, con esta cantidad de error, con, este, con esta aproximación de error que estamos trabajando, todos los números me dan menores, o sea que en este caso yo escribí un número, por ejemplo, 3,1. 3,1 ¿dónde está? Porque acá yo tengo 3,14159. Bueno, 3,1 está detrás, evidentemente, ¿no? Porque tiene solamente una cifra decimal y acá tengo muchas más cifras decimales. O sea que todos estos números que escribimos acá es 3,1 que estaría detrás de este número acá, de 3,1415, ¿sí? 3,14 ¿dónde estaría? También detrás, porque acá sigue 15 que tiene mayor cifra, también estaría este número detrás de 3,1415. 3,141 también estaría detrás. 3,142, 3,142, ¿dónde estaría? 3,142 estaría más adelante porque es mayor que 3,1415, ¿sí? Y vemos ahí la diferencia. Cuando yo un número aproximo y me da menor que el valor, ¿sí?, considerado o tomado como referencia, que como valor verdadero, estoy haciendo una aproximación por defecto. Aproximación por defecto. Y cuando ocurre con este número 3,142, que el número que aproximé es mayor que el número tomado como referencia, en ese caso la aproximación es por exceso. Por exceso, ¿por qué? Porque excede al valor que tomo como referencia como verdadero. Bien, este número pi es muy tradicional, es un número tradicional que en matemáticas siempre aparece, en muchos cálculos, sobre todo con figuras circulares, y también aparece mucho con alguna figura cuando hablamos de proporciones geométricas determinadas. También hay algunas proporciones que cumplen algo parecido, así como el número áureo que tiene una proporción determinada. También ocurre con el número pi. El número pi tiene un significado eh, matemático que es lúdico, que es lo podemos hacer real. ¿Qué significa? Bueno, tiene relación entre el perímetro de una circunferencia y el diámetro de esa circunferencia. Es la cantidad de veces que cabe el diámetro de la circunferencia en todo el perímetro. Pero eso es otro tema, no estamos hablando de eso. Por ejemplo, con el número pi es muy común trabajar con el valor aproximado como 3,14. ¿Sí? 3,14 es un valor muy común para todos los cálculos de área y perímetro. 3,14. Y trabajar con esa aproximación, ¿sí?, estoy aproximando el número a un centésimo. Es un error que no es grave, es un error dentro de los parámetros de cálculo, ¿sí? Para no un cálculo de ingeniería, es un valor considerado como un valor, vamos a decir, admisible, ¿sí? Se admite ese tipo de error y un poco más también. Bien, pero si yo, por ejemplo, voy a redondear este número, ¿sí?, a 4 cifras decimales, o sea que con un error de 10 milésimos, o sea que voy a redondear la cuarta posición, en este caso el 5, ¿sí?, 3,1416. ¿Y 3,1416 dónde tengo? 3,1416 justamente tengo acá.
¿Y qué número tendría entre 3,1415 y 3,1416? Bueno, acá yo ya estuve dividiendo para tomar la escala, como acá sería 3,141, ¿sí? Y acá voy a llegar a 3,14159, ¿sí? Y fíjense que 3,14159, ¿sí? 3, para comparar con este número lo escribo acá abajo, 3,14159 es un número menor que 3,16, porque fíjense, comparando posición a posición, ¿sí? Este número acá tengo como 5, si bien tiene acá la cifra que continúa, pero este ya es mayor que 5, o sea que este número que tengo acá es mayor que este otro número que tiene mayor cantidad de cifra. Entonces, para comparar, para establecer el criterio, ¿sí? La relación que existe entre un número y otro, yo no me puedo fijar simplemente en la cantidad de cifras decimales, sino el valor posición a posición entre un número y otro. Eso que nos sirva para poder utilizar el criterio de comparar, establecer la relación de menor, igual, mayor entre dos números, por ejemplo, irracionales. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se acota el error cometido en una aproximación de número. Podemos decir que hay tres tipos de errores, si bien la mayoría lo clasifican en dos. ¿Cuáles son esos dos? El error absoluto y el error relativo. Y un tercero que podemos decir tranquilamente el error relativo porcentual, que hay una diferencia con el error relativo que ya lo vamos a explicar ahora. ¿Qué es el error absoluto? Es el módulo entre la diferencia del valor verdadero y el valor aproximado. Entonces, el valor verdadero menos el valor aproximado. Bien, eso es el error absoluto. ¿Y por qué lo consideramos como módulo? Para no tener en cuenta el tema del signo. Cuando el valor verdadero sea menor que el valor aproximado, la diferencia me va a dar un valor negativo, y como a mí no me interesa el signo, simplemente quiero acotar el error, lo tomamos como módulo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Aquí ya estamos relativizando. ¿Qué es relativizar? ¿Qué significa relativo? Bueno, así como acá el error absoluto, estamos tomando valor absoluto, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos que incorporar, ¿sí? Considero valor absoluto, el valor sin el signo. En el error relativo comparamos o nos referimos con respecto a un determinado valor que en este caso para nosotros es el valor verdadero, ¿sí? Eso significa relativizar. Relativizar quiere decir dividir por un determinado valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy relativizando una magnitud, un valor. Y el error relativo porcentual no es otra cosa que el error relativo que calculamos acá multiplicado por 100. Este error relativo porcentual es el que se utiliza, vamos a decir, como unidad comparativa. ¿Por qué? Como nosotros tenemos un sistema de razonamiento que está más referido a un sistema decimal, para nosotros es más significativo hablar en términos de porcentaje que en términos de números decimales. Por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, el error relativo es de 0,01. Es exactamente lo mismo que decir que el error relativo porcentual es del 1%, de 1%. Fíjense que tiene mucho más significado decir 1% de error cometido en medir una determinada magnitud o en aproximar un número, que decir que el error cometido fue de 0,01. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea que cada uno tiene su significado. Bien, como a modo de ejemplo vamos a hacer un cálculo, un solo cálculo, ¿sí? Y vamos a considerar el valor de pi, qué error cometimos cuando aproximamos el valor de pi a un error de una décima, o sea que nos quedamos con el 3,1. Vamos a realizar ese cálculo, ¿sí? Vamos a calcular los tres tipos de errores para sacar conclusiones. Bien, entonces dijimos que
El error absoluto es el módulo, ¿sí?, entre el valor verdadero. ¿Qué vamos a tomar como valor verdadero? Bueno, como el número pi es un número irracional y tiene infinitas cifras decimales, vamos a tener que tomar un número como referencia. ¿Y a cuánto le vamos a tomar al pi como valor de referencia, como valor verdadero? Podemos tomar simplemente como 3,14159, por ejemplo, que es un valor, el valor verdadero para el número pi lo vamos a tomar como 3,14159, o sea que eso por un criterio simplemente que se me está ocurriendo en este momento. Bien, podríamos también considerar como 3,1415 o 16, por ejemplo, y ahí vamos a cometer otro tipo de error. Bueno, podemos aproximar a ese número, ¿sí? O sea que vamos a tomar 3,1416. Entonces calculo el módulo entre 3,1416 y el valor aproximado, que es 3,1. Bueno, y eso me va a dar un valor de... Bueno, entonces calculamos el error absoluto, hicimos esta diferencia, tomamos el valor absoluto y eso nos da un valor de 0,0416. Con este valor vamos a calcular el error relativo. Dijimos que el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Como el error absoluto nos dio 0,0416, lo dividimos por el valor verdadero, que consideramos como 3,1416, y nos da un valor de 0,01324. Bien, ese es el error relativo. Ahora fíjense el ejemplo que le decía. Este error es lo mismo que, en términos porcentuales, multiplicar este valor por 100, es el concepto de error relativo porcentual. Por lo tanto, si yo esta cifra multiplico por 100, es simplemente correr la coma 2 lugares y nos queda 1,324%. ¿Qué es más significativo? Que nos digan que el error cometido en la aproximación del número pi a una décima es de 0,01324, o que nos digan que el error cometido es de 1,324%. Obviamente que nos digan en porcentuales, en términos porcentuales. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido acá? Aproximar un número por dos criterios. El truncamiento, que es cortar el número sin importar el número que tengo detrás, simplemente defino el error con el que quiero aproximar. Y otro método de aproximación, el redondeo. Ahí sí, la posición de la cifra que quiero redondear, ¿sí?, le voy a sumar 1 en el caso que la posición que está, el número que está a la derecha de esa cifra sea de 5 o mayor que 5. O lo dejo simplemente como está si el número es menor que 5, o sea 4, 3, 2, 1, 0. También hemos aprendido que yo puedo medir el error cometido cuando aproximo un número o cuando hago una medición, ¿por qué no? El mismo concepto. ¿Cuál es el error? Bueno, tenemos el error absoluto, que es el módulo entre la diferencia del valor verdadero y el valor aproximado. El error relativo, que es el cociente entre el valor absoluto y el valor verdadero. Y el error relativo porcentual, que es el mismo error relativo multiplicado por 100. Entonces, de esta manera yo puedo medir y determinar el error que estoy cometiendo cuando aproximo un número. Bueno, ahora seguimos con un tutorial para que puedan realizar las actividades. Primero, les voy a dar una ayuda, una orientación simplemente para que ustedes puedan resolver. ¿Esto qué significa? Que no le voy a resolver, le voy a dar la herramienta para que ustedes interpreten, para que razonen, evalúen si ese razonamiento es válido, calculan y estimen si el valor obtenido es razonable. O sea que a medida que van haciendo el cálculo, van haciendo su propio proceso de metacognición, ¿sí?
O sea que van a tener que interpretar muy bien. Yo le voy a dar simplemente el concepto y son ustedes los que van a razonar. Una vez que se metieron a trabajar, una vez que se pusieron a trabajar, ¿sí? Y les surge duda específico, concreto sobre determinada cuestión, me hacen saber y preparamos otro tutorial. ¿Sí? Bien, en el ejercicio 8 el concepto que vamos a necesitar para resolver es entender y tener la idea bien claro de lo que significa fracción de una cantidad. Yo puedo tener una cantidad de x, por ejemplo un número entero cualquiera, ¿sí? Un número entero cualquiera, z pongamos, y quiero saber la fracción de esta cantidad. ¿En qué consiste eso? En multiplicar esto por el número fraccionario del cual quiero saber. Bueno, el ejercicio 8 se refiere a eso. Cae una pelota de una cierta altura, ¿sí? Y en cada altura vuelve a rebotar, ¿sí? De cada altura que cae, toca el suelo, rebota, pero en este rebote alcanza una nueva altura, no llega a la altura original, obviamente por una cuestión de deformación plástica. Algo de energía lo absorbe el suelo y la pelota rebota, pero a una determinada altura. ¿A qué altura va a rebotar? Según el concepto que le da ahí, 5 novenos de la altura anterior. Bueno, como en la primera caída, en el primer rebote, perdón, está cayendo a una altura de 18 metros, la fracción es 5 novenos y la cantidad son los 18 metros. Entonces simplemente tengo que hacer este producto. En la segunda vez, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Acá ustedes van a obtener un determinado valor. Esos valores que van obteniendo acá van a hacerse la idea concreta, van a interpretar y comparar con la altura original. Porque si acá me da, por ejemplo, 21, evidentemente que la pelota llegó al suelo y traspasó la altura original, y eso puede ser. No. ¿Por qué no puede ser? Analicen, interpreten, pregúntense. ¿Por qué no podría ser? ¿Por qué no podría llegar a 22 metros? Porque me está diciendo que rebota con este coeficiente, 5 novenos. Y 5 novenos es menor que 1. ¿En qué caso podría superar los 18 metros? En el caso de que esta fracción sea una fracción impropia mayor que 1. Ahí sí podríamos tener una altura superior. Bueno, estas cosas ustedes tienen que interpretar. O sea que ustedes obtienen un resultado y el ejercicio no terminó en el resultado. Ustedes tienen que interpretar. Interpretar. Y para eso tienen que tener una estimación. Tienen que tener bien claro lo que están haciendo. Una estimación de cálculo. O sea que con este valor yo no puedo obtener acá un resultado de 21 mayor que 18. Ni siquiera 18. Bueno, estas cosas ustedes se tienen que preguntar en matemática. Matemática siempre es razonar, interpretar, ¿sí? Discernir, decidir, ¿sí? Van a tener que elegir, ¿sí? Seleccionar en el concepto más amplio, ¿sí? Todo esas acciones lo tienen que poner en juego. O sea que un ejercicio de matemática, una situación problemática, no termina con un cálculo, con un número, con un resultado. Tengo que interpretar ese resultado si es coherente, si ese resultado está dentro de un intervalo de valores posible, ¿sí? Acá evidentemente que tiene que ser menos de 18. Bueno, en el segundo rebote, ¿sí? O sea que esto vuelve a caer, ¿sí? Cae nuevamente y en el segundo rebote obviamente que va a llegar a una altura menor que en la primera. O sea que yo tomo ese valor que calculé acá en la primera, que no es otra cosa que 5 novenos de 18, y lo vuelvo a multiplicar por 5 novenos. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la primera vez multipliqué 18 por 5 novenos. En la segunda vez, este resultado por 5 novenos de vuelta. O sea que ya en la segunda vez multipliqué 2 veces 5 novenos. ¿Sí? Y en el rebote número n, ¿cuántas veces va a ser? Y n veces 5 novenos. O sea que 5 novenos por 5 novenos, n veces 5 novenos. N veces. Y eso por 18.
Eso en el caso de una generalización. Bien, ese es el concepto que van a necesitar en ese ejercicio 8. Después, otro tema que vamos a traer a la memoria es el teorema de Pitágoras, que es un concepto que vieron en la secundaria, pero vamos a refrescar la memoria por la duda. Bueno, el teorema de Pitágoras se utiliza muchísimo en geometría, pero hay que analizar en qué tipo de triángulo vamos a aplicar Pitágoras. El triángulo de Pitágoras solamente podemos aplicar en triángulos rectángulos, que simbolizamos con un cuadrado en el vértice que forma 90 grados. Y por eso dice la definición del teorema de Pitágoras: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, por un lado tenemos los catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y el lado oblicuo es la hipotenusa. Bueno, acá la hipotenusa es P, entonces la notación para el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que escribe como P, que en realidad puede ser cualquier letra, o sea que acá estoy sacando las tradicionales letras de ABC, que es de la secundaria. Vamos a trabajar con cualquier letra, porque las letras simplemente son una nomenclatura, y vamos a trabajar con los conceptos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa P, el cuadrado de P, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que vale Q y R en este caso. Bien, si acá el dato fuese la hipotenusa, simplemente nos queda por despejar P. Y para despejar P, en el caso de que tengamos que calcular la hipotenusa, tenemos que dejar la hipotenusa sola en este número. ¿Y cómo conseguimos eso? Aplicando raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces el índice 2 se va con el exponente 2 y me queda P. Y por este lado me queda raíz cuadrada de Q cuadrado más R cuadrado. Es en el caso de que tengamos como dato los dos catetos, Q y R, y queremos calcular la hipotenusa. Pero ¿qué pasa con el teorema de Pitágoras en el caso que yo quiera calcular un cateto, ya sea Q o R? Planteo el teorema de Pitágoras de igual manera, ¿sí? Y de acá vamos a despejar uno de los catetos. Vamos a suponer que yo quiero calcular el cateto Q. Entonces Q va a quedar en este segundo miembro y esta R tiene que aparecer en el primer miembro. Para eso, ¿qué hacemos para que esta R aparezca en el primer miembro? Y bueno, tendríamos que restar R en ambos miembros. O sea que vamos a desplazarle a esta P para que quede un poquito más prolijo. Entonces, para eliminar esta R del segundo miembro, tendría que restar R en este segundo miembro y también R en el primer miembro, para que se mantenga la igualdad de esta expresión, que esto es la ley uniforme. Entonces cancelo estas dos R que está sumando con el que está restando, y me queda la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado igual a Q cuadrado. Para despejar Q, o sea que este 2 tiene que desaparecer de acá, ¿qué hago? Le aplico raíz cuadrada a ambos miembros, de vuelta a ley uniforme, cancelo y me queda Q, ¿sí?, que lo puedo escribir primero, como raíz cuadrada de P cuadrado menos R cuadrado. El mismo razonamiento deberíamos hacer si quisiera calcular, en lugar de Q, quisiera calcular el cateto R, ¿sí? En ese caso R sería lo que habría que despejar, o sea que el que va a quedar solo en un miembro. Bueno, esto lo van a utilizar en los ejercicios 9, bueno, y lo demás que ustedes van a analizar. Después hay situaciones donde tienen que resolver desafíos y, bueno, en todo momento le pido que lean bien la consigna, interpreten los datos, determinen la incógnita de qué van a calcular para poder trabajar en cada ejercicio, en cada actividad. Cualquier duda me consultan y hacemos otro tutorial.